Mi mamá está enferma, así que vine en su lugar. Una niña pequeña entró a la oficina del CEO. Lo que hizo el millonario después cambió sus vidas para siempre. Disculpe, señor. Hoy vine a trabajar por mi mamá. Ella está enferma y tuvo que ir al hospital. Robert Whitmore levantó la vista de su escritorio, sorprendido. Los lunes normalmente significaban informes, números y reuniones seguidas, no niñas de 5 años con uniformes de conserje de pie en su oficina. Ella estaba allí en la puerta, pequeña y seria. Sus rizos dorados brillaban bajo las luces fluorescentes. El uniforme le quedaba grande, con las mangas remangadas y los pantalones atados con un cordón de zapato. En una mano sostenía una botella de spray. En la otra, un trapo doblado. «Me llamo Amy», añadió con orgullo. «Mi mamá se llama Pamela. Ella trabaja aquí, pero hoy está muy enferma, así que vine yo. Sé lo que hace, ella me lo explicó». Robert la miró fijamente. Era esto una especie de broma. Pero la expresión en sus ojos, sincera y firme, decía lo contrario. Ella creía que esta misión era su responsabilidad. Él se levantó lentamente, con cuidado de no asustarla. «Amy», dijo con suavidad, «¿cómo llegaste hasta aquí?» Ella bajó la mirada a sus zapatillas rosadas desgastadas. «Tomé el autobús. Mamá me enseñó las paradas. Usé monedas de mi alcancía». «¿Tomaste el autobús sola?» Ella asintió. «Recordé el edificio. Es el alto con vidrio brillante y el nombre de su empresa en letras doradas grandes. Una vez pasamos por aquí y le dije a mamá que quería ser CEO aquí algún día». Ella se rió, pero yo lo decía en serio. La expresión de Robert se suavizó. Ella continuó, con voz tranquila pero decidida. «Esta mañana, mamá no podía sentarse. Estaba mareada y le dolía el pecho. Le di agua y le avisé al vecino. Luego me acordé. Mamá dijo que si falta otra vez al trabajo, podría perderlo. Así que vine. No quería que se metiera en problemas». Robert se sentó lentamente, con las manos entrelazadas. Había negociado fusiones multimillonarias sin pestañear. Pero ahora una niña de 5 años lo estaba desarmando con cada palabra. «Viniste aquí para salvar el trabajo de tu mamá». Amy asintió. «Ella trabaja muy duro. Es la mejor mamá». Él soltó un suspiro, largo y pesado. Esta niña había llegado sola hasta su oficina. De alguna manera, se las arregló para pasar la seguridad, tomar el ascensor hasta el último piso y caminar directo al corazón de su empresa. No lo hizo por travesura, ni por diversión, sino por amor. Un amor feroz, inocente y decidido. El intercomunicador sonó. «Señor Whitmore, su reunión con finanzas comienza en 5 minutos». Él presionó el botón. «Cancélela». Una pausa. «Señor, ¿toda la agenda de esta mañana?» «Despéjela». «Sí, señor». Él se giró hacia Amy. «¿Tienes hambre?» Ella se encogió de hombros ligeramente. «¿Tiene jugo de manzana?» «Creo que sí». Caminó hasta el refrigerador detrás del panel de su oficina y sacó una botellita. Ella la tomó con ambas manos y susurró. «Gracias». Luego se sentó en un banco cerca de la ventana, balanceando sus piernas. Robert la observó en silencio mientras ella sorbía su jugo y miraba la ciudad. Se veía tan pequeña frente al vasto horizonte. Y sin embargo, había entrado en su mundo con más propósito y corazón que la mayoría de los adultos. No sabía todo sobre ella. Todavía no. Pero algo en su interior le decía que este momento no era casual. No era solo sorprendente. Era el comienzo de algo, y él quería. No, necesitaba ser parte de ello. En otro lugar, una madre yacía en una cama de hospital. Pamela Morgan tenía solo 24 años, pero sus ojos reflejaban una profundidad ganada tras sobrevivir más que muchas mujeres con el doble de su edad. Se movía con una gracia silenciosa,
acostumbrada a volverse invisible en habitaciones llenas de gente. Su cabello dorado, que alguna vez fue envidiado, ahora estaba recogido en un moño apresurado, y su sonrisa suave a menudo ocultaba el cansancio que llevaba como una segunda piel. No hacía mucho, era una estrella en ascenso, la mejor de su clase en ciencias de la computación, elogiada por su lógica y creatividad. Soñaba con startups y éxito en Silicon Valley. Pero todo eso desapareció en el momento en que lo conoció. Él era mayor, encantador y lleno de promesas. Ella era joven, esperanzada, y no estaba preparada para el desamor que siguió. Cuando se dio cuenta de que su amor era vacío, ya sostenía en sus manos temblorosas una prueba de embarazo positiva. Cuando se lo contó, él desapareció. Su familia, devota e inflexible, respondió con fría vergüenza. «Estás arruinando tu vida», dijo su padre. Su madre lloró y le rogó que lo terminara. Pero Pamela ya había escuchado el latido del corazón de su bebé. Eso fue suficiente. La desheredaron una semana después. Se fue con 2 bolsas y sin red de apoyo. El mundo afuera era más frío de lo que imaginaba. Dormía en sofás, trabajaba en lo que encontraba. Limpieza, niñera, camarera, cualquier cosa para sobrevivir. Su cuerpo dolía durante el embarazo, pero cada noche le susurraba a su hijo por nacer. «Nunca te dejaré, pase lo que pase». Amy nació en una noche de enero tormentosa, en un hospital abarrotado, sin nadie más que una enfermera que colocó con suavidad a su hija en sus brazos. Ese momento fue el comienzo de todo. Todo. Durante los siguientes 5 años, Pamela reconstruyó su vida pedazo a pedazo. Cuando consiguió el trabajo de conserje en la Torre Whitmore, lo aceptó con gratitud silenciosa. Era un trabajo agotador y poco reconocido, pero ofrecía horarios estables y seguro médico. Para ella, eso significaba sobrevivir. Eso significaba que Amy tendría calor, comida y un cuento antes de dormir. Cada noche trabajaba cuando el edificio ya estaba vacío. Memorizó la distribución de cada piso, cada ascensor que chirriaba, cada mancha que nunca desaparecía del todo. Nadie sabía su nombre, pero el edificio brillaba gracias a sus manos. Pamela estaba delgada, no por dieta, sino por dejar que Amy comiera primero. Su sistema inmunológico se debilitó por los turnos largos y las comidas que se saltaba. Cuando llegó el invierno, no pudo librarse de la tos persistente. Al principio la ignoró. No tenía otra opción. Pero una mañana, el dolor en el pecho se volvió agudo. Cada respiración ardía. La habitación giró cuando se levantó y se desplomó de nuevo en la cama. Amy corrió a su lado, su pequeña mano apretando la de Pamela. «Mami, estás enferma». Pamela intentó responder, pero su voz se quebró en un susurro. Su vecina, la señora Collins, escuchó la respiración entrecortada y llamó pidiendo ayuda. En pocos minutos, Pamela estaba en una ambulancia. En el hospital, las máquinas pitaban a su alrededor. Los médicos hablaban con frases cortas sobre niveles de oxígeno e inflamación pulmonar. Pero Pamela no escuchaba mucho. Sus pensamientos no estaban en su condición. Estaban en el alquiler que vencía la próxima semana, en los víveres que aún necesitaban, en el trabajo que podría perder si faltaba otro turno. Había renunciado a todo, a su familia, a su educación, a sus sueños por criar a Amy. La idea de perderlo todo ahora por algo tan simple y cruel como enfermarse la llenaba de pánico. Yacía en la cama del hospital con los ojos fijos en el techo, susurrando una súplica desesperada. «Por favor, no me dejes perder todo por lo que he luchado». Lo que Pamela no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que en ese preciso momento, su hija ya había tomado el asunto en sus propias manos. Vestida con un uniforme de conserje demasiado grande, sosteniendo un trapo y una botella de spray, Amy estaba caminando por las puertas de vidrio de la Torre Whitmore, y con sus pequeños pasos, el destino ya había comenzado a cambiar.
Robert había cancelado toda una mañana de reuniones, pero por una vez no sintió la culpa familiar que normalmente lo acompañaba al romper su agenda. Algo en la niña que estaba sentada cerca de su ventana, bebiendo jugo de manzana con las piernas colgando del borde del asiento, hacía que el tiempo pareciera irrelevante. Se sentó en silencio, observándola mientras terminaba la última gota, y luego se limpiaba la boca con la manga de su uniforme enorme. Amy miró de nuevo alrededor de la oficina con curiosidad abierta. ¿Es difícil ser el CEO?, preguntó, su voz pequeña pero curiosa. Robert sonrió levemente. Algunos días sí lo es. Hay muchas cosas que cuidar. Amy asintió como si lo entendiera. Mami dice que cuando cuidas algo muy grande, también es importante recordar las cosas pequeñas. Él parpadeó. Eso sonaba menos como algo que diría una niña de 5 años, y más como una lección de vida disfrazada de coletas. Amy se puso de pie con cuidado y colocó la botella vacía de jugo en la esquina del escritorio. «Creo que debería empezar ahora», dijo con seriedad. «Mamá siempre empieza por su escritorio». «Así», dice ella. «El hombre importante de arriba empieza su día con todo limpio». Robert levantó una ceja pero no dijo nada mientras ella sacaba de su bolsa un paquete pequeño de pañuelos. Desplegó uno con sus delicados dedos, lo colocó sobre la palma de su mano y se acercó al escritorio con la solemnidad de un cirujano preparándose para una operación. Comenzó a limpiar la superficie con movimientos circulares lentos. Era enternecedor ver sus pequeñas manos moviéndose con la intención cuidadosa de alguien que solo había observado la tarea, pero nunca la había practicado. Su técnica estaba lejos de ser efectiva, y la presión que ejercía apenas movía una mota de polvo, pero no había burla en su expresión. Estaba concentrada, orgullosa y decidida. Robert apoyó su codo en el apoyabrazos de su silla y la observó. «Eres muy dedicada, Amy». Ella sonrió sin levantar la mirada. «Mami dice que cuando haces algo, debes hacerlo bien, aunque nadie lo vea». Esa sabiduría sencilla, dicha con tanta naturalidad, hizo que algo se moviera dentro de él otra vez. Algo suave que había estado enterrado bajo años de soledad, cuidadosamente protegida. Y entonces sucedió. Cuando Amy se estiró para limpiar una esquina cerca de su computadora portátil, su brazo golpeó un vaso alto de agua. El vaso tambaleó una vez, 2 veces, y luego se volcó. El estruendo fue pequeño pero agudo. El agua se derramó sobre la superficie pulida, acercándose peligrosamente a una carpeta de proyecciones financieras. Amy se quedó congelada. Sus ojos se agrandaron, sus manos suspendidas en el aire como si tuviera miedo de tocar algo más. «Lo siento», jadeó con la voz temblorosa. «No fue mi intención. Yo solo quería ayudar. Por favor, no despida a mi mami. Solo quería ayudar». Robert se levantó rápidamente, tomó un montón de servilletas y secó el agua antes de que alcanzara la carpeta. Luego se giró hacia ella. Amy lo miró con el labio inferior temblando, los ojos llenos de lágrimas. Había dejado caer el pañuelo y retrocedido, como esperando ser reprendida o que la echaran. Pero en cambio, Robert se arrodilló a su lado. Dijo con suavidad, colocando una servilleta en su mano. «Está bien». «Lo arruiné», susurró ella. «No lo hiciste», dijo él con una sonrisa. «Estabas haciendo lo mejor que podías. Eso es lo que importa». Ella lo miró, aún dudosa. Él añadió, «Hoy has hecho más que muchas personas que te duplican en tamaño. Y para que lo sepas, eres la empleada más joven que he tenido». Eso devolvió un pequeño destello de esperanza a sus ojos. «¿De verdad?», susurró. «De verdad. Y creo que estás haciendo un gran trabajo». Amy finalmente soltó un suspiro. La tensión en sus pequeños hombros se desvaneció un poco. Asintió solemnemente.
Luego limpió con cuidado una gota de agua que había quedado en el escritorio. Robert se puso de pie y regresó a su silla, sintiendo algo que no había sentido en años. Una sensación de conexión. Era pequeña, sí, pero real. Esta niña, con sus mangas largas y ojos sinceros, había entrado en su mundo y le había recordado que la bondad aún podía existir en los lugares más inesperados. Mientras Amy continuaba limpiando el escritorio con una nueva confianza, Robert se recostó y la observó. Había pasado años construyendo un imperio, pero en un momento torpe, con un vaso derramado y la disculpa de una niña, recordó algo mucho más valioso: la humanidad. Y una chispa de algo desconocido pero reconfortante se agitó silenciosamente en su pecho. La mañana después de que Amy apareció en su oficina, Robert no podía concentrarse. Se sentó en su escritorio, mirando una hoja de cálculo que antes había consumido todos sus pensamientos. Pero ahora los números se desdibujaban. Su mente seguía volviendo a una niña con ropa demasiado grande y una voz llena de valentía más allá de su edad. Necesitaba saber más, no por curiosidad, no por protocolo. Se sentía personal. Presionó el botón para llamar a su asistente. Averigua a qué hospital llevaron a Pamela Morgan ayer por la mañana y consígueme su número de habitación. El asistente dudó. ¿Quiere que le enviemos flores, señor? No, dijo Robert en voz baja. Quiero visitarla. A media tarde, estaba de pie frente a una habitación sencilla en el 5º piso del St. Mary's Medical Center. A través de la estrecha ventana la vio, pálida y quieta, pero no frágil. Había una fuerza silenciosa en la forma en que su mano descansaba sobre su estómago, sus dedos ligeramente curvados, su rostro vuelto hacia la ventana, con la mirada perdida. Su cabello dorado, aunque un poco despeinado, brillaba suavemente bajo la luz del sol. Llamó suavemente a la puerta. Ella se giró. Al principio, la confusión brilló en sus ojos. Luego, el reconocimiento. «Usted es el CEO», dijo, intentando incorporarse. «Señor Whitmore». «Por favor», dijo él, entrando y levantando una mano para calmarla. «No se levante». Ella obedeció, pero sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. «Lo siento mucho por Amy. Ella no quiso, ella solo...» Él negó con la cabeza. «No hizo nada malo». Pamela parpadeó, sorprendida por la calidez en su voz. «Conocí a Amy ayer», continuó Robert acercando la silla de visitas a la cama. «Entró en mi oficina como si fuera la dueña del lugar. Me dijo que estaba allí para trabajar por usted». Pamela se cubrió la boca. «Oh, Dios mío». Incluso trajo un trapo y una botella de spray. Pamela soltó una risa suave, casi entre lágrimas. «Siempre está atenta. Nunca pensé. Ella me lo cuenta todo. Me dijo que usted estaba enferma, que podría perder su trabajo. Pensó que podía ayudar, que si alguien limpiaba su escritorio, usted se molestaría menos». Pamela bajó la mirada. «Le conté demasiadas cosas». «No», dijo Robert con suavidad. Le enseñó a preocuparse. El silencio se instaló entre ellos. Luego añadió: «Ella me contó un poco sobre usted. Espero que no le moleste». Pamela lo miró de reojo, con la mirada cautelosa. «¿Qué le dijo?» «Que usted es la mejor mamá del mundo». Su respiración se detuvo por un instante. Robert se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. También quería escuchar su versión. Pamela dudó, luego asintió lentamente. Su voz era suave pero firme. Le contó todo: cómo había sido estudiante de ciencias de la computación, cómo se había enamorado de alguien que la abandonó en cuanto supo que estaba embarazada, cómo su familia la desheredó cuando se negó a interrumpir el embarazo, cómo había ido de un lugar a otro trabajando donde pudiera, siempre cargando a Amy en una cadera y la esperanza en la otra.
Pensé que si podía encontrar un solo trabajo estable, estaríamos bien. Dijo que el puesto en la Torre Whitmore fue la primera vez que pudo respirar. Nunca pensé en quién era el dueño del edificio. Solo sabía que tenía que conservarlo. Y lo hizo, dijo Robert en voz baja. Ella lo miró, sus ojos buscando en su rostro. Él no era lo que había esperado. No era frío, no era distante. Había algo en sus ojos. Tal vez era ternura, o quizás solo una curiosidad genuina. Nadie la había mirado así en mucho tiempo, no desde antes de que la vida le quitara todo. «Debe pensar que soy una irresponsable», murmuró, «dejando que mi hija salga sola así». «No», dijo él. «Creo que has hecho mucho con muy poco, más de lo que la mayoría jamás ha tenido que hacer». Ella parpadeó de nuevo. Sus ojos brillaban, vidriosos por la emoción no dicha. Entonces, en voz baja, Robert pronunció las palabras que ella recordaría por años. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Eso la rompió por dentro. Las lágrimas le llenaron los ojos y rodaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Pamela giró un poco el rostro, tratando de ocultarlas, pero sus hombros temblaban. Robert se quedó sentado en silencio, sin apartar la mirada. No había nada que arreglar, nada que rescatar. Solo quería que ella supiera que la veía. «Lo siento», susurró ella, secándose los ojos. «No lo sientas», dijo él suavemente. Era la primera vez en años que a alguien le decía que era fuerte, y lo decía en serio. La primera vez que alguien miraba más allá del uniforme, más allá del pasado roto, y simplemente la veía. No a la conserje, no a la madre soltera, no a la chica que había caído, solo a Pamela. Y en esa habitación silenciosa de hospital, algo cambió para ambos. Algo cambió después de la visita al hospital. Robert se repetía que solo era preocupación residual, una cuestión de decencia profesional. Pero la verdad lo acompañó mucho después de salir de la habitación de Pamela. Empezó a recorrer partes del edificio a las que nunca había prestado atención. Pasillos de mantenimiento, cuartos de limpieza, escaleras tranquilas, espacios que antes pasaba sin pensar y que ahora tenían una importancia silenciosa. Pamela B. había vuelto al trabajo 2 semanas después de su hospitalización. Más delgada que antes, pero firme. Se movía con una resolución tranquila. Siempre con la cabeza baja. Siempre eficiente. Y Robert, el hombre cuyos días estaban planificados al minuto, comenzó a hacer desvíos no programados. Revisaba renovaciones cerca de los pisos bajos. Se detenía cerca de los baños bajo el pretexto de supervisar los estándares de limpieza del edificio. Cualquier excusa para pasar cerca y verla, aunque fuera un instante. Siempre eran encuentros breves. Ella estaría arrodillada junto a un lavabo, limpiando espejos o empujando un trapeador por los pasillos. Su cabello dorado siempre recogido, con algunos mechones sueltos alrededor de sus mejillas. Y aún en su agotamiento, aún en el silencio, había algo en ella que lo detenía. Una mañana, mientras subía por el descanso entre el piso 19 y el 20, la vio cargando un cubo de agua por las escaleras. El asa le marcaba los dedos. Sus pasos eran lentos y cuidadosos. Sin decir palabra, él se adelantó y le quitó el cubo de las manos. Pamela se sobresaltó. Se enderezó y lo miró a los ojos. «Señor Whitmore, déjeme». «Yo me encargo», dijo él, ya subiendo con el cubo. Ella dudó, sin saber si protestar o agradecer. Pero él ya estaba arriba, dejándolo con cuidado. «Solo venía a revisar los informes del sistema HVAC», dijo, evidentemente mintiendo. Ella sonrió. Claro que sí. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Algo silencioso, pero inconfundible. Luego Pamela se giró rápidamente, se apartó un mechón de la mejilla y desapareció en la escalera. A la tarde siguiente, cuando regresó al cuarto de limpieza en el piso 15, encontró una toalla blanca limpia, doblada cuidadosamente sobre su carrito. Encima había una nota amarilla con una caligrafía que reconoció. «No te olvides de secarte la frente.
Algunos notamos el esfuerzo. R. Se quedó inmóvil, la toalla presionada suavemente contra su pecho. Nunca había recibido una nota de amor antes. No realmente, y ciertamente no una como esa. Simple, amable, escrita con cuidado en lugar de encanto. Guardó la nota en el bolsillo delantero de su uniforme, y no le contó a nadie. Sus encuentros siguieron siendo breves, a menudo sin palabras. Una mirada al cruzarse en el pasillo, un leve gesto de cabeza. Pero cada momento pesaba más de lo que debería. Una noche, mientras el edificio se vaciaba y Pamela limpiaba el piso de mármol del pasillo ejecutivo, Robert salió de su oficina, deteniéndose en la puerta. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Ninguno se movió. Pasaron segundos. Entonces algo titiló. Conciencia, calidez, quizás incluso deseo. Pero ambos retrocedieron como si el peso de la mirada los hubiera sorprendido. Pamela bajó la vista, murmurando rápidamente: «Buenas noches, señor», y se alejó. Robert la observó mientras caminaba así, y al cuarto de almacenamiento, su figura pequeña pero firme. Luego se giró lentamente y regresó a su oficina. Detrás de la puerta cerrada, Pamela se apoyó en los estantes, su mano presionada contra su pecho. Su corazón latía con fuerza. Se mordió el labio para no sonreír demasiado, pero fue inútil. Se secó la cara con la toalla que él le había dejado días atrás, susurrándose: «Contrólate, Pam». Pero la sonrisa se quedó. Al otro lado del pasillo, Robert permanecía de pie tras la pared de vidrio de su oficina, observando cómo la sombra de ella desaparecía por el corredor. Sus dedos descansaban sobre el marco de la puerta, su mandíbula apretada. Ella es amable, fuerte, real. Había pasado toda su vida en salas llenas de superficies pulidas y conversaciones vacías. Personas atraídas por su título, no por su verdad. Pero Pamela era diferente. Sin apariencias, sin pretensiones, solo coraje, resiliencia, calidez. Y sin darse cuenta, Robert susurró en voz alta lo que ya se había asentado silenciosamente en su pecho. «Creo que me estoy enamorando de ella». Justo cuando las cosas empezaban a asentarse en algo tierno y no dicho, el pasado volvió a tocar la puerta. Su nombre era Daniel Carter. Pamela no lo había visto en más de 5 años, desde el día en que le dijo que estaba embarazada, y él se marchó sin mirar atrás. Hacía mucho que había dejado de esperar una disculpa, pero nada la había preparado para el momento en que lo vio de pie, en el vestíbulo de la Torre Whitmore, apoyado casualmente contra el mostrador de mármol de recepción, como si perteneciera allí. «Escuché que trabajas aquí», dijo con esa misma sonrisa torcida que solía encantarla cuando era demasiado joven para saberlo. «Y escuché que el CEO tiene un punto débil por su conserje». Pamela se quedó helada. «¿Qué quieres?». Él se inclinó un poco. «Una segunda oportunidad. O quizás la primera oportunidad de formar parte de la vida de Amy. Creo que me lo merezco. ¿No lo crees?». La sangre de Pamela se congeló. «Te fuiste. Nunca llamaste, ni una sola vez. No te mereces nada». La expresión de Daniel cambió. Su tono se endureció. «También escuché que Robert Whitmore es bastante generoso con las personas que le importan. Tal vez también podría ser generoso conmigo». Pamela lo miró incrédula. «No estás aquí por ella, estás aquí por dinero». Él se encogió de hombros. «O por opciones. De cualquier forma, si la gente empieza a hacer preguntas sobre tu relación especial, dudo que tu puesto aquí siga siendo tan seguro». Ella se alejó sin decir una palabra más, con las manos temblorosas, pero ya era demasiado tarde. En pocos días, comenzaron los rumores. «¿Escuchaste sobre la conserje y el CEO? Dicen que la visita todas las noches mientras limpia. Seguro que pasa algo». Canceló una reunión de la junta por ella. En la mayoría de las empresas, los rumores iban y venían como el clima. Pero en el mundo de Robert, donde las fusiones multimillonarias y los márgenes de acciones eran delicados,
Todo tenía un precio, incluida la percepción. La junta directiva convocó a una reunión de emergencia. «Estás comprometiendo tu objetividad», dijo un miembro. «Esta mujer es un riesgo», añadió otro. «Hay rumores en los medios. Debes distanciarte de ella de inmediato», advirtió el presidente. «Si ella se queda, corremos el riesgo de dañar la reputación. A los inversores no les gustan las complicaciones». Robert escuchó sin hablar, con la mandíbula apretada, los dedos entrelazados frente a él. Cuando finalmente las voces se callaron, se levantó. «Quiero que esto quede claro», dijo, su voz tranquila pero con una certeza atronadora. «Si Pamela Morgan está siendo atacada, irrespetada o retirada de esta empresa por su asociación conmigo, entonces yo seré el primero en irme. Con efecto inmediato». La sala quedó en silencio. La mirada de Robert recorrió uno a uno los rostros atónitos. «Ella no es un riesgo. Es un ser humano, una madre, una de las empleadas más trabajadoras que tenemos. Y más importante aún, es la mujer que amo». Un murmullo recorrió la sala. «No toleraré la crueldad disfrazada de política corporativa», añadió. «Y si eso significa que esta empresa pierde un poco de comodidad en el proceso, que así sea». Durante un largo momento, nadie habló. Luego, uno por uno, los presentes bajaron la cabeza. Nadie lo desafió. La noticia de la reunión se difundió rápidamente, pero Pamela, con el corazón latiendo con fuerza, ya estaba empacando sus cosas en el cuarto de limpieza cuando Robert la encontró. «No quiero ser la razón por la que pierdas todo», susurró, conteniendo las lágrimas. «Este trabajo, esta empresa, has trabajado tanto». Él se acercó y tomó sus manos. «Tú no eres la razón», dijo con ternura. «Eres el ancla. Lo primero en mucho tiempo que me ha hecho sentir como una persona y no solo como un cargo». Ella negó con la cabeza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Me defendiste», dijo en voz baja. Él sonrió. «Tú defendiste a Amy, defendiste todo. Pensaste que nadie lo notaba, pero yo sí, y ahora todos lo saben». Y por primera vez, ella le creyó, completamente. Porque en la sala donde el poder gobernaba y los títulos imponían respeto, Robert Whitmore había declarado su corazón, y el de ella finalmente estaba a salvo allí. La tormenta había pasado, pero Robert sabía que el daño que Daniel podía causar aún no estaba resuelto. En silencio, contrató a una de las mejores abogadas de familia del estado, una mujer con reputación de proteger a madres solteras y destruir en tribunales a hombres manipuladores. Juntos construyeron el caso de Pamela. Años de crianza en solitario, independencia financiera, historial laboral constante, registros escolares, recibos médicos, pruebas de una madre que no solo había criado a su hija, sino que lo había hecho con dignidad frente al abandono. Daniel se presentó a una audiencia preliminar, confiado y despreocupado. Pero cuando vio al equipo legal que lo esperaba frente a él, y a Robert Whitmore, sentado al fondo de la sala, con la mirada firme e inquebrantable, aquella sonrisa poco a poco desapareció. 3 días después, Daniel retiró oficialmente su solicitud de custodia. Nunca volvió a contactar a Pamela. Con la batalla legal detrás, Robert se enfocó en algo aún más significativo: darle a Pamela un futuro que estuviera a la altura de su potencial. Ella le había mencionado una vez su amor por el software, sus sueños de terminar la universidad, de construir algo que realmente importara. Así que creó un nuevo puesto en Whitmore Enterprises, asesora técnica para la transformación digital interna, y se lo ofreció. Al principio, Pamela dudó. «No he tocado código en años. No sé ni por dónde empezar». Robert sonrió. «Empieza aquí con nosotros. Necesitamos a alguien que entienda el lado humano de la tecnología. Alguien que sepa lo que significa construir desde cero.
Le organizó sesiones de mentoría con el equipo de TAI, le compró una computadora portátil nueva, le dio acceso a cursos en línea y a todos los recursos que necesitara. Y cuando Pamela se presentó en su primer día en el nuevo puesto, vestida con una blusa azul marino sencilla y pantalones ajustados, con el cabello suelto y la mirada firme, todos en la sala se dieron cuenta. Pamela era diferente de los programadores que habían pasado sin esfuerzo por sus estudios. Ella hacía preguntas que a nadie más se le ocurría hacer. Le importaba cómo los sistemas afectaban al personal nocturno, a los departamentos olvidados, a los conserjes que alguna vez fueron sus compañeros. En menos de un mes, ayudó a diseñar una interfaz amigable que simplificó el software de reportes de mantenimiento de la empresa, reduciendo los tiempos de respuesta a la mitad. La gente empezó a detenerla en los pasillos, no para pedirle suministros de limpieza, sino para preguntarle su opinión. Y a través de todo, Amy florecía. Iba a la oficina cada tarde después del preescolar, cruzando el vestíbulo de mármol como si fuera suyo. Saludaba a los guardias de seguridad, entregaba dibujos de crayón en la oficina de Robert y se subía a sus hombros durante las pausas del almuerzo. «Ahora este lugar huele a mamá y a sonrisas», dijo un día, girando en el ascensor. Para Robert, nada había sonado más correcto. Al principio fueron cuidadosos, discretos. Una cena compartida aquí, una caminata de fin de semana allá. Pero con el tiempo, los límites se desdibujaron de la forma más natural. Pamela se quedaba hasta tarde trabajando en un nuevo prototipo y Robert le llevaba café, justo como a ella le gustaba. Amy empezó llamándolo Señor Robert, luego solo Robert y finalmente, sin pensarlo, papá. La noche en que lo dijo, Pamela se giró bruscamente, pero los ojos de Robert ya estaban llenos de lágrimas. No la corrigió, solo susurró. Sería un honor. No eran llamativos, ni apresurados. No hubo una gran declaración, ni un romance armado. Pero poco a poco, hermosamente, se convirtieron en una familia. Y en los momentos cotidianos y tranquilos, compartiendo café por la mañana en la cafetería de la oficina, las risas de Amy resonando por los pasillos, Pamela apoyando la cabeza en el hombro de Robert en el ascensor, encontraron algo que ninguno sabía que estaba buscando: un hogar. Un año después, Pamela Morgan se encontraba en el escenario frente a un auditorio lleno de profesionales de la tecnología y periodistas. Detrás de ella, una pantalla enorme mostraba la demostración del nuevo sistema de gestión de tareas internas de Whitmore Enterprises. Su primer proyecto a gran escala había liderado al equipo desde el concepto hasta la implementación. No era ostentoso, pero funcionaba para todos: ejecutivos, asistentes, conserjes, tal como ella lo había imaginado. Cuando la última diapositiva se desvaneció y los aplausos llenaron la sala, sus manos temblaron. Pero esta vez no era miedo, era orgullo. A la mañana siguiente, los titulares la elogiaban. De conserje a visionaria. Un sistema construido desde la empatía. Pamela apenas hojeó los artículos. Solo le importaba una reacción, la expresión en el rostro de Robert cuando la encontró tras bastidores. «Lo lograste», le dijo abrazándola. «No», sonrió ella. «Lo logramos». Desde detrás de la cortina llegó el sonido apresurado de unos pequeños pies. «Mami, eres increíble», chilló Amy, lanzándose a sus brazos. «¿Viste todo?», preguntó Pamela, alzándola. «Lo vi, y ni siquiera me dormí». Los tres rieron. En las semanas siguientes llegaron ofertas de otras empresas queriendo contratarla, pero Pamela se quedó en Whitmore. No por comodidad, sino por propósito, por familia. Llegó la primavera. La ciudad se deshieló, las flores brotaron y las mañanas de sábado se convirtieron en su ritual favorito. En una de esas mañanas, Robert las invitó a un picnic en el parque. Pamela no esperaba más que sándwiches y sol bajo los árboles. Pero, bajo un roble tranquilo, después de sacar el almuerzo,
Robert sacó una pequeña caja de terciopelo. Pamela parpadeó. ¿Es eso? Él no se arrodilló, simplemente tomó su mano, colocó la caja en su palma y la abrió. Dentro había un anillo de oro, simple, elegante, con un solo zafiro. No necesito cámaras ni una gran ceremonia, dijo suavemente. Solo a ti, a Amy, esta vida que ya hemos empezado. ¿Te casarías conmigo, Pamela? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. No pudo hablar, pero su respuesta fue clara. Amy, que estaba persiguiendo mariposas cerca, corrió y vio la caja abierta. «Mami, ¿estás llorando?» «Lágrimas de felicidad», dijo Pamela, riendo. Robert acercó a Amy entre ellos. «¿Qué piensas, cariño? ¿Lo hacemos oficial?» Amy sonrió, les tomó las manos y declaró: «Sí, mamá siempre dice que los superhéroes no usan capa, pero el señor Robert, él es nuestro, ¿verdad?» Pamela lo miró. «Siempre lo ha sido», Robert sonrió, también con lágrimas en los ojos. «Las amo a las dos más que a cualquier cosa que haya construido, poseído o soñado». Amy apretó sus manos. «Entonces, ya podemos irnos a casa juntos». Esa noche, Robert estaba de pie en el balcón de su apartamento, observando cómo brillaba la ciudad. Dentro, Pamela ayudaba a Amy con un rompecabezas, sus risas llenando el aire como música. Respiró lentamente. Una paz silenciosa se instaló en él. Y en la narración llegó su reflexión. Una mañana, una niña con rizos dorados y un uniforme de conserje entró en mi oficina y trajo consigo la familia que nunca supe que necesitaba. Ellas no necesitaban ser rescatadas. Yo sí. Y al elegir el amor sobre el poder, la presencia sobre el orgullo, finalmente encontré lo que siempre había estado buscando. Mientras la pantalla se desvanecía a negro, apareció la última imagen. Pamela, Robert y Amy, abrazados, sonriendo bajo la luz dorada de una tarde de primavera. Una familia construida no por las circunstancias, sino por el coraje, la gracia y el poder silencioso del amor.